¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles. Estamos aquí en nuestra nueva temporada, iniciando el programa Huellas del Maestro, con historias de vida que sin duda van a llenar el corazón de cada uno de ustedes. Me encuentro aquí con Carol. Ella nos va a contar su historia de vida. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, agradecida de Dios por esta oportunidad. Cuéntanos un poquito sobre tu vida, especialmente sobre tu infancia. Bueno, cuando recuerdo mi infancia es triste, pero también me maravillo por las cosas que Dios ha hecho ahora ya en la actualidad. ¿Y por qué digo que es triste? Porque realmente viví situaciones muy complicadas. Del hecho ya de no vivir con mis papás, de no crecer con ellos, comenzaron a surgir muchas cosas que marcaron mi vida. ¿Tienes alguna en especial que marcó tu vida? Sí, por ejemplo, cuando las personas dicen lo que es vivir con abuso, lo que es vivir hambre, lo que es vivir soledad, todo eso lo viví específicamente. ¿Y existió algún momento en tu vida cuando recibiste alguna luz de parte de Dios? ¿En la niñez? Sí, en la niñez. Siempre voy a recordar que a los 9 años aproximadamente, un tío que ya conocía a Dios me trajo a la iglesia, específicamente al Club de Conquistadores. El Club de Conquistadores es como un club especial donde van los niños, aprenden la naturaleza, aprenden de Dios. Es como lo que a veces la gente conoce como los scouts, Exacto. ¿cierto? ¿Y cómo fue esa experiencia en el Club de Conquistadores? Cuando yo llegué a ese lugar fue maravilloso, porque primeramente sentí el cariño, ese cariño que a lo mejor yo no tenía desde pequeño, pero lo sentí ahí en ese grupo. Cuando me mostraron a Dios, yo quedé maravillada de saber que había un padre que nos amaba cuando yo no tenía esa imagen paterna. Entonces fueron muchas cosas que marcaron mi vida en ese momento. Además, ese tío también me llevó a la iglesia, que estaba ahí en conjunto. Entonces yo participé de escuela sabática, donde unas maestras con mucho cariño me mostraban también del amor de Dios. ¿Qué edad tenías tú en esa época cuando fuiste a la iglesia por primera vez? 9 años. 9 años sí, aproximadamente. aproximadamente. ¿Y qué sucedió después de esa experiencia? Bueno, lamentablemente como las decisiones no las tomaba yo, sino que con la persona a la cual estaba a cargo no pude seguir yendo a la iglesia. La verdad es que no continué haciéndolo. Como niña estaba muy triste, pero finalmente el tiempo pasó. ¿Y alguna experiencia tal vez que ocurrió en ese tiempo que ya no continuaste en la iglesia? Los problemas continuaron muy fuerte. Ya entrando a la etapa de la adolescencia, se complicó más aún el panorama. Cuando uno arrastra muchas cosas desde pequeño, se arrastran muchos traumas. Entonces comencé a ser más introvertida, ¿cierto? Realmente me sentía como en un foso, así me sentía. Fue muy triste la adolescencia. Luego, después de esa etapa de la adolescencia, cuando ya fuiste creciendo un poco más, ¿alguna vivencia que marcó tu vida? Sí, bueno, cuando ya terminaba el proceso de estudios, bueno, yo fui a mamá adolescente. A raíz de todos estos traumas, yo creo que muchas veces las malas decisiones, ¿cierto? O por querer buscar cariño donde realmente no es como lo real, por así decirlo. Formarse una ilusión quizás también. Carol, y la experiencia de ser mamá, ¿a qué edad fuiste mamá entonces? A los 16 años. A los 16 Sí. años. Me imagino que tu vida cambió radicalmente con esa experiencia. Por supuesto, era algo decisivo, que ya no había marcha atrás, sino que ahora tenía que continuar. Y para eso igual me propuse demostrar que a pesar de ser una mamá adolescente yo podía continuar adelante, o sea, tomé fuerza propia. Por lo tanto, eso me llevó a realizar o a formar una familia y a obtener muchos proyectos que quizás muchos tienen, que también muchos sueñan, que es como tener la casa, conformar la familia, terminar los estudios, continuar también estudiando en etapa superior. Todo eso lo pude concretar, con mucho esfuerzo, pero lo concreté. Fíjate que me imagino que debe haber sido bastante difícil a tu edad, 16 años, hacerte cargo de hijos, de una casa.
es como saltarse una etapa en la vida. ¿Y cómo continuaste después enfrentando estos desafíos? Bueno, posteriormente cuando ya terminé mis estudios, ya tenía mi carrera hecha, sentía que en el plano material había concretado muchas cosas, mucho. Y quizás todas las metas que yo me había propuesto las había concretado. Pero fue allí donde comencé a sentir un vacío en mi vida. O quizás ese vacío que siempre lo sentí se acentuó más aún. Y fue allí donde yo pensé y dije, bueno, he cumplido con todas las metas, con todos los objetivos. Creo que he demostrado que a pesar de ser mamá adolescente, ¿cierto?, uno puede continuar adelante. Pero aún así me siento vacía, siento que algo falta. Y fue allí donde yo me acordé, ¿cierto?, que un día un tío a mí me mostró que existía un Dios. Y que finalmente era de Dios quien yo necesitaba para cubrir ese vacío. Y fue allí donde yo logré una comunicación con Dios, porque le clamé a Dios en ese momento. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese momento de tú sentiste esa necesidad, percibiste que algo faltaba en ti? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué actitud? Bueno, yo recuerdo que me encontraba en mi trabajo. Yo venía con ese pesar ya durante mucho tiempo, pero ya me encontraba en mi trabajo. Y fue allí donde yo me dirigí al baño de mi trabajo, porque era el único lugar más privado que había en ese momento. Entonces me arrodillo con mucha angustia, con mucha necesidad, llorando, me recuerdo, me pongo ahí en el baño y le digo, Señor, yo sé que tú existes, pero necesito una respuesta clara. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Yo sé que hay iglesias, que hay muchos lugares donde yo puedo asistir, pero yo necesito saber dónde tengo que ir realmente. Y la pregunta clave fue, ¿cuál es tu iglesia verdadera? Muéstrame, ¿cuál es tu iglesia verdadera? Qué interesante lo que sucede en tu vida, cómo el Señor yo creo que te guió justamente a ese momento importante. ¿Y existió alguna respuesta a esa oración que tú hiciste? Aquí viene lo maravilloso, que a pesar de que muchas veces a lo mejor uno siente que no está siendo escuchado, ¿cierto? Sí, el Señor respondió, y respondió de la manera más rápida y más concreta. Me recuerdo que al otro día, un compañero de trabajo se acerca a mi escritorio y él llevaba en la mano un DVD. ¿Un DVD? Un DVD. ¿Y de qué era el DVD? Aquí viene lo maravilloso, la respuesta de Dios. A él se lo habían entregado fuera en la calle, como él salía a hacer trámites. Ahora él me lo traía a mí. Me dijo, Carol, ¿sabes que tengo este DVD que quiero compartir contigo? A lo mejor a ti te puede servir. Entonces yo se lo recibí, no sabiendo de qué se trataba, pero tenía un título particular en el DVD, El Gran Conflicto. Ese día me lo llevé a mi casa, inmediatamente llegué a mi casa, lo coloqué, ¿cierto? Y comencé a ver. ¿De qué se trataba el DVD entonces? El DVD, estaba relatado por el pastor Luis González, y él hablaba temas específicos de la Biblia. Y fue allí cuando en cada tema, por ejemplo, hablaba de la Biblia, de Dios, acerca del estado de los muertos, del día de reposo, el día sábado, todas esas cosas, yo comencé a familiarizarme. ¿Tú te recordabas tal vez de tu niñez cuando escuchaste ese mensaje? ¿Lo relacionaste de alguna manera? Justamente, ahí viene la relación impresionante, cómo lo que yo había escuchado cuando era pequeñita de alguna manera resaltaba ahora, o se confirmaba ahora con este DVD. Entonces comencé esa misma tarde a ver todas las lecciones, eran 20 episodios. Pero en cada episodio yo sentía que Dios hablaba a mi vida. O sea, ¿no paraste de ver, seguiste viendo? No paré. No me di ni un descanso porque necesitaba, anhelaba ¿Viste los 20? Los 20. ¿Así, de una sola vez? De una sola vez. Wow. Anhelaba saber más qué es lo que Dios quería. Realmente ¿Cuál era estaba el plan?
Estabas con hambre, Sí. con sed de conocer las cosas de Dios. Como de dicen acercarte. justamente, estaba con hambre, esa necesidad de Dios. Entonces, cada capítulo era una confirmación en mi vida de lo que Dios quería hacer en mi vida. Así que comencé a verlo todo, ¿cierto? Hasta que terminé. Pero en cada capítulo era una renovación, una reafirmación. Qué maravilloso. Lloraba mucho, lloraba y le agradecía a Dios también por eso. Cuando finalmente llega el último capítulo, y el último capítulo tiene algo muy especial, Un llamado especial. un llamado específico. ¿Te recuerdas más o menos de qué se trataba ese capítulo? Sí, claramente. Ese capítulo apuntaba al bautismo, a entregarle la vida a Cristo a través de la ceremonia del bautismo. ¿Tú habías escuchado sobre el bautismo antes? ¿Te recuerdas de eso? Sí, cuando era pequeñita recuerdo porque a uno le muestran mucho lo que es el bautisterio en una iglesia. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede allí? Entonces me acordaba de eso, me acordaba. Bien, ¿y qué pasó en ese momento cuando recibiste ese mensaje? Bueno, en ese momento yo atendí a la respuesta que Dios me estaba dando, porque anteriormente yo le había dicho, Dios, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Cuál es tu iglesia verdadera, cierto? Entonces a través de este DVD, porque el pastor nombraba que era la iglesia adventista, yo dije, entonces tengo que ir allá y el paso es entregar mi vida a Jesús. Pero en ese momento, después de todo lo que había visto, recordé algo. Y recordé que no estaba sola. Que, bueno, estaba con Ricardo, que actualmente es mi esposo, ¿cierto? Y con mi hijito Javier. Entonces, este paso que yo quería dar, lo ideal era que no lo diera sola. Entró un poquito el temor en mí, en qué es lo que me iba a decir Ricardo. Porque el estilo de vida que él llevaba no era para nada cercano a Dios. Bueno, cuando yo a él lo conocí en mi etapa de adolescencia, ¿cierto? Él participaba mucho del grupo de hip hop que le llaman. Él tenía esa tendencia, ¿cierto? Su vestimenta era muy distinta, ¿cierto? Sus pensamientos eran muy distintos. Entonces, en algún momento creo que conversamos acerca de Dios y él estaba negado a la idea de creer en un Dios. Y hasta allí entonces él no había abierto su corazón al Señor en ningún momento. Exacto, en ningún momento. Entonces eso para mí en ese momento era No era fácil, no ¿no? era fácil tomar la decisión, qué es lo que me iba a decir, cómo iba a enfrentar esta situación. Pero tú estabas decidida a tomar la decisión aún Eso que te sí. dijera lo que te dijera tu marido. Pasara lo que pasara, yo dije, la decisión ya está tomada. Ahora tengo que dar el paso. Entonces, me dispuse ese día a tomar una decisión. Pero antes de eso, llegó Ricardo. Y yo estaba todavía muy emocionada, muy agradecida de Dios por lo que había visto, por lo que había confirmado en mi vida. Y todavía tenía lágrimas en los ojos. Entonces él llegó, me preguntó cómo estaba, qué me pasaba en esos momentos. Y yo le comienzo a comentar, ¿cierto? Esto del DVD, cómo llega a mi vida, que es una respuesta, ¿cierto? De Dios. Y lo más maravilloso es que aunque yo no lo veía, Dios sí había estado trabajando también en la vida de él. ¿Tú te imaginabas la reacción de él? Yo me imaginaba... ¿Qué es lo que tú pensabas? Yo pensaba que él me iba a decir, esas son tonteras, porque como le llamaba a él, ¿cómo vas a ser canuta? Eso es lo que decía, ¿cómo vas a ser canuta? Eso es lo que yo me imaginaba, que me iba a reprochar en todo momento. Esa era mi expectativa, pero cuando me doy cuenta de que Dios, el Espíritu Santo, igual había estado trabajando en su vida anteriormente, porque en ese momento Él me confiesa y me dice, ¿sabes qué? Yo hace un tiempo que vengo analizando mi vida y vengo pensando en que esta vida que llevo no es la mejor. Estas costumbres que tengo no son la mejor porque de alguna otra manera me han traído desdicha a mi vida. Pero ustedes no habían conversado eso antes, o sea, independientemente por tu lado, tú estabas buscando a Dios y ahora descubriste que tu marido, por otro lado, también estaba buscando a Dios. Justamente, eso fue lo maravilloso ese momento. Entonces él me declara y me dice, realmente yo le estaba pidiendo si existía un Dios que me
que me diera esta respuesta o esta ayuda, porque yo Claro. no puedo. En ese momento yo le digo a Ricardo, mira, yo he tomado la decisión a través de todo esto que ha ocurrido de entregar mi vida a Cristo. Y voy a ir a buscar esa iglesia que yo asistí cuando pequeña, porque yo sé que es la iglesia adventista, y me voy a bautizar. ¿Tú quieres hacer lo mismo? ¿Quieres entregarle también tu vida a Cristo para que lo hagamos juntos? Él lo piensa, me mira y me dice, sí, yo también quiero. Fue pero lo mejor ¿Cómo te que sentiste pude en ese pasar en mi vida. momento? Fue un alivio, fue una paz, fue una nueva confirmación de que la decisión que yo estaba tomando era la correcta. Increíble cómo Dios guía las cosas. Yo me quedo pensando, tú hiciste una oración y al día siguiente, después de tu oración, tú recibes el DVD. La respuesta de Dios fue inmediata. En ese mismo momento ya el Señor te empieza a mostrar su verdad. Tú recibes el DVD, lo ves completo y después vas donde tu marido y el Señor ya había preparado el corazón de tu marido. ¡Qué maravilloso! Así es. Uno quizás tiene temores, ¿cierto? Pero independientemente de eso, el Señor es muy bueno. El Señor prepara los caminos, como dice. Entonces, lo que yo rescato de esto fue la firme decisión. Que a pesar de que iban a venir problemas, estaba firme en esa decisión, en la convicción de que era lo mejor. Entonces cuando mi esposo me reafirma y me asiente con la cabeza que sí, que él también quiere, fue lo más maravilloso. Yo recuerdo que ese día pasó también algo muy especial porque nosotros nos sentíamos como ya distintos. Ya el Espíritu Santo había estado trabajando Así entonces sus corazones. Era distinto. Y ese día nosotros salimos ya de tardecita, ya era muy tarde, al jardín, los dos. Y continuamos conversando acerca de esto que había pasado, porque era para nosotros algo muy extraño, pero a la vez maravilloso. Claro. Y me recuerdo que pasa un señor, un vagabundo en este caso, por fuera de la casa. Y él pasa pidiendo ayuda, ¿cierto? Y nosotros no teníamos nada, no teníamos nada para darle en ese momento. Pero él nos dice algo muy importante que a nosotros también nos marcó en ese momento. Nos dice, miren, así como ustedes me ven, todo andrajoso, yo tengo mi ropa especial para el sábado ir a adorar a Dios. Y nosotros así como, ¿ya? Quedamos impactados, nos miramos con Ricardo y ¿saben qué? Lo más importante, a pesar de todo, nos dice, a pesar de que pueda faltar cualquier cosa, es estar con Dios. Y se fue. Nunca más lo volvimos a ver. Pero para nosotros fue una nueva confirmación del Señor, un nuevo empuje de Dios. Es interesante como Dios tiene métodos y maneras que nosotros ni pensamos que Él tiene para poder confirmar su verdad, para poder conducirnos, para llevarnos hacia lo que estamos necesitando en ese momento. Bueno, ahora venía ya a concretar la decisión. Y para concretar la decisión tenía que acercarme a la iglesia. Y como yo recordaba que cuando pequeña había una iglesia en el sector, comenzamos a buscarla nuevamente. Esto en la comuna de Los Espejos. La iglesia adventista de Buenaventura. Ah, sí, la conozco. ¿Y esa iglesia es la misma que tú habías frecuentado cuando niña? Sí, es por eso que a mí se me vino a la mente algunos recuerdos de dónde podía quedar y junto a Ricardo salimos a buscar la iglesia, pero ese día estaba cerrada. Entonces decidimos ir el sábado de esa misma semana. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, estaba este hermano ahí muy cordial en la puerta, recibiendo, ¿cierto?, a todos los que llegaban. Y nos saluda, nos da la bienvenida. Y yo le digo, muchas gracias por la bienvenida. Y le hago la pregunta, le digo, yo vengo hoy a bautizarme. Me imagino la cara del hermano. Sí, fue de alegría, pero sorpresa a la vez. Alegría, claro. Porque en ese momento me dijo, pero ¿con quién vienen? ¿Quién los trae a la iglesia? ¿Quién les dio un estudio bíblico? ¿Quién los preparó para llegar acá? Y es ahí donde yo le digo, la verdad es que no conozco a nadie en estos momentos, no he recibido ningún curso, pero sí llegó a mis manos un DVD. Y en ese DVD está la respuesta que yo necesitaba. Así que en base a eso vengo hoy a bautizarme.
Y él dice, bueno, qué alegría, es algo muy importante. Y le dice, pero acá los vamos a preparar. Nos vamos a preparar, así que pasen, tomen asiento, y nos hace pasar ahí muy cordial ese día. Qué linda la experiencia. Yo creo que estoy viendo claramente cómo Dios ha guiado tu vida, cómo te ha conducido. Y sin duda que ha sido una bendición para tu vida. ¿Qué es lo que se produjo después de ese momento cuando ya entregaste tu vida a Jesús? Porque tú te bautizaste. Sí, algo muy importante y lo que yo necesitaba. Cuando yo era chica le comentaba que había vivido muchas cosas difíciles, y esas cosas difíciles dejan marcas, dejan heridas, ¿cierto? Y ese día, recuerdo cuando entré al agua, ¿cierto? Convencida de que Dios iba a transformar mi vida, yo salí una persona renovada, aliviada. Naciste de nuevo. Nací de nuevo. A una nueva vida. Ya no me sentía en ese foso, en esa oscuridad que veía constantemente, porque era ver una oscuridad. Era lo que le llamamos comúnmente depresión, ¿cierto? Claro. Ahí fue cuando yo salí de esa situación. Me sentí pero con una conexión con el Señor y dispuesta ahora a comenzar de nuevo. Hoy en día, ¿cómo está tu vida? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué podrías contarnos sobre eso? Bueno, en la actualidad puedo decir que ya han transcurrido 5 años desde que acepté a Cristo, desde aquel momento en que llegué a la iglesia como estaba, ¿cierto? Pero decidida de que ya no podía seguir más así, que no me hacía bien. Y he visto en todo momento, hasta la actualidad, la mano de Dios. ¿Por qué la he visto? Porque a pesar de los problemas que han podido seguir ocurriendo, el Señor nos ha ido dando soluciones, nos ha ido sustentando y nos ha ido uniendo como familia, fortaleciéndonos como familia. Es tanto así que yo he visto cómo mi hijo Javier, ¿cierto?, el mayor, también se ha encantado del amor de Dios y también está siendo parte de este grupo, ¿cierto?, de servirle al Señor. Él en la actualidad es diácono de la iglesia. Con 10 años tengo entendido, ¿cierto? Con 10 años, sí, ya es diácono y a él le gusta mucho participar. Además, participar del club de conquistadores también, al igual como yo lo hice cuando pequeña, de la escuela sabática. Y también el pequeñito lo traemos también y es maravilloso estar juntos como familia. También yo le doy gracias a Dios porque en aquellos momentos que nosotros pasamos dificultades económicas, ¿cierto? Él nos fue mostrando soluciones, pero siempre y cuando nosotros nos manteníamos también convencidos, ¿cierto?, de que el Señor iba a actuar. ¿Y por qué digo esto? Porque a mi esposo le pudo proveer un trabajo en la obra de Dios. Él es anciano en la iglesia, pero además él está trabajando en el Colegio Adventista de Buenaventura. Y no está solo porque estamos trabajando en conjunto. El Señor me ha privilegiado y me ha llamado a un ministerio muy hermoso que es capellanía. Muchas gracias, Carol. Realmente tu historia ha sido maravillosa. Poder ver claramente la mano de Dios obrando en tu vida y también en tu familia. También muchas gracias a Ricardo por haber contado su historia. Y bueno, a nuestros queridos amigos que nos están viendo en este momento. Dios tiene un plan importante para tu vida. Tú escuchaste la historia de Carol en este día. Cómo Dios hizo un milagro de transformación, no solamente en ella, también en su esposo, en su familia, y le dio una nueva dirección. Tú también puedes tener una nueva esperanza en tu vida, también puedes ser transformado, no importa el momento que estés viviendo, no importa la condición en la cual te encuentres, Dios tiene todo el poder para poder transformarte y darte una nueva experiencia de vida. Si quieres conocer más a Dios, puedes solicitar en este momento los cursos bíblicos que tenemos a tu disposición.
Está apareciendo el teléfono en la pantalla en este momento, tú puedes solicitarlo, lo vamos a enviar en forma gratuita lo más pronto posible. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Huellas del Maestro. Que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.